médicos residentes, les presento a la doctora Patricia Yaque, ella es neumóloga pediatra de la institución. El tema que va a presentar el día de hoy es asma de difícil control en los niños. Por favor, la recibimos con fuertes palmas a la doctora. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. El tema de asma de difícil control en niños lo escogí porque es un tema que se presta a revisar cosas muy básicas, pero a la vez importantes en el tratamiento de asma en niños. ¿De qué voy a hablar? Voy a hablar precisamente de cómo evaluar un niño que recibe tratamiento para asma y no responde a la medicación. No voy a hablar de uso de biológicos o uso de medicamentos no biológicos de cuarta o quinta línea, porque probablemente podría ser otro tema y que no es del interés de la mayoría de nosotros en el mundo. El asma es una enfermedad común definitivamente. En todo el mundo hay más o menos 300 millones de personas que tienen diagnóstico de asma. Toda la población de Estados Unidos podría ser la cantidad de personas en el mundo que tiene diagnóstico de asma. Es la enfermedad crónica más común en niños. En las últimas décadas se ha visto un aumento de la prevalencia de asma y a la vez disminución de la mortalidad por asma. Esto se debe a que hay nuevas formas. Esto se debe a que hay nuevas formas de tratamiento y la terapia de rescate, como el uso de corticoides orales y el uso de broncodilatadores inhalados, está accesible a la mayoría de niños. De todas las personas en el mundo que tienen asma, el mayor porcentaje van a ser los niños. ¿Hay asma en el Perú? Sí. ¿El asma es frecuente? También. Hace ya varios años que se desarrolló el estudio SAC con dos fases, en el 95 y en el 2001. ¿Y qué hicieron? Fueron al distrito de Surco y a los chicos que estudiaban en los colegios entre 13 y 14 años, les hicieron un cuestionario escrito donde les preguntaron si alguna vez habían tenido sibilancias o alguna vez habían sido diagnosticados de asma. Y fíjense que hasta el 33% de estos chicos contestaron que alguna vez les habían diagnosticado asma. Entonces, asma en Lima es una enfermedad común, la prevalencia es elevada. No se han hecho estudios posteriores a este donde se evalúe la prevalencia de asma en Lima. ¿Hay asociación entre la incidencia de asma y la contaminación ambiental generada por el tráfico? Sí. La llamaremos TRAP en un futuro a esta contaminación que se produce por la combustión del material que se usa para que los carros puedan circular. Y una forma de medir esta contaminación de aire es midiendo el dióxido de nitrógeno. Hay un estudio que se publicó este año en una de las revistas de Lancet que quiso evaluar cuál es la asociación entre la contaminación de aire y la incidencia de asma, es decir, la incidencia de asma que se atribuye a la contaminación ambiental. Y ellos evaluaron el nivel de contaminación de aire en varios países del mundo a través de la medición de dióxido de nitrógeno entre el 2010 y el 2012, y a la vez evaluaron la incidencia de asma en estos mismos lugares en el año 2015. En el Perú, lo que se encontró es que 2.000 a 2.500 casos nuevos de asma por cada 100.000 habitantes se producen cada año. Y cuando evaluaron cuál de todas las ciudades del mundo que ellos habían estudiado, cuál es la que tiene mayor incidencia de asma atribuible a la contaminación ambiental que producen los carros que circulan, encontraron que Lima es la ciudad que tiene la mayor incidencia de asma atribuible a contaminación ambiental. 690 casos por cada 100.000 niños anualmente tienen asma secundaria a la contaminación. No somos la ciudad más contaminada del mundo o con mayores índices de contaminación, pero probablemente los carros que circulan o la calidad, o los carros viejos, la calidad de este aire es muy mala y se asocia a que tengamos tanta frecuencia de asma en Lima.
Entonces, el asma en Lima es una enfermedad frecuente, en los niños es aún más frecuente, y en el 2019 ya se publicó la nueva guía de tratamiento de asma de este año, y ellos recomiendan, como siempre, el manejo de control de asma a través de pasos 1, 2, 3, 4, 5. Ha habido varios cambios, sobre todo en los niños mayores de 12 años, en el manejo en el paso 1. Sin embargo, me voy a ubicar en este paso. El paso 4 o 5 es aquel donde los niños reciben corticoides inhalados a dosis moderada o alta y además otro medicamento de control, que puede ser broncodilatadores de acción prolongada o puede ser antagonistas de receptores de leucotrienos como el Montelukast o el tiotropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que este es un estudio danés y de todas las personas que tienen diagnóstico de asma, más o menos el 24% reciben un nivel de tratamiento de asma que corresponde al paso 4 o 5. Es decir, aproximadamente la cuarta parte de todas las personas asmáticas recibe un corticoide inhalado a dosis medias o altas asociado a una segunda medicación de control. De todos estos niños, o de todas estas personas, el 17% va a tener asma de difícil control o asma de difícil tratamiento, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿A qué se refiere el asma de tratamiento difícil o asma de difícil control? Son aquellas personas que reciben pasos 4 o pasos 5 de tratamiento en el GINA, según la guía del GINA, pero además tienen pobre control de los síntomas, a pesar de que reciben esa terapia. ¿A qué se refiere pobre control de los síntomas? Uno, a aquellas personas que necesitan dosis altas de salbutamol o que necesitan usar frecuentemente salbutamol para no tener síntomas asociados al asma. Se refiere también a aquellos que tienen limitación de la actividad por síntomas de asma o a aquellas personas que se despiertan en la noche por síntomas de asma. Además, considera asma no controlada a aquella persona que tiene exacerbaciones frecuentes, más de 2 exacerbaciones al año, más de 2 visitas a emergencia al año o más de una hospitalización por asma severa al año. Y finalmente, de todos estos niños, o todas estas personas que tienen asma de difícil tratamiento, tendrán asma severa solamente el 4%, más o menos. Y asma severa son aquellas personas que reciben tratamiento 4 o 5 en los pasos de control de GINA, que tienen pobre control de síntomas, y además yo descarté que este pobre control no se deba a que no usa la medicación, a que la usa mal o que tiene una comorbilidad o es un diagnóstico diferente al de asma. ¿Sí? Es decir, tiene asma de difícil control. Entonces, asma de difícil control es aquel niño que tiene diagnóstico de asma, recibe tratamiento paso 4 o 5, según la clasificación de GINA, y tiene exacerbaciones frecuentes o síntomas frecuentes. Pero, ¿qué se debe a alguno de estos factores que podemos evaluarlos en la consulta? Ya se debe que usa mala técnica inhalatoria, a que no se adhiere al medicamento, que no lo usa, a que tiene una comorbilidad asociada al asma que no estamos tratando, a que está expuesto a tabaquismo o a alergenos, o que hay factores psicosociales que están asociados a la enfermedad. El GINA, en el 2009, que tiene una cápita especial para asma severa, recomienda que en todo niño que recibe este nivel de control y no logre control de síntomas, evaluemos estos otros aspectos. Uno, confirmemos el diagnóstico si realmente se trata de asma o es otro diagnóstico. Evaluemos las comorbilidades asociadas a asma, que optimicemos el tratamiento evaluando si el niño recibe la medicación y si la recibe adecuadamente, y revisemos la respuesta en 3 a 6 meses.
Primero, si tenemos un niño con asma que no responde a la medicación, hay que preguntarnos si realmente es asma lo que estamos tratando. Fíjense que en aquellos niños diagnosticados de asma de difícil control, la mitad probablemente no tengan diagnóstico de asma y tengan otra enfermedad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma? El GINA sugiere hacer el diagnóstico de asma buscando el patrón característico de síntomas respiratorios y demostrando una limitación variable al flujo expiratorio. ¿Cuáles son los patrones de síntomas que sugieren asma? La presencia de sibilancias, tos, opresión torácica, disnea, que son más frecuentes cuando en la noche, al despertar por las mañanas, que se presentan cuando el niño corre, cuando el niño se ríe o cuando el niño llora. Ese es un patrón que sugiere asma. ¿Y cómo yo evalúo la obstrucción variable del flujo expiratorio? Con la reversibilidad. ¿Qué llamamos reversibilidad? Es aumento del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, más del 12% luego del uso de broncodilatadores inhalados. Muchas veces cuando evaluamos un niño con asma, tiene una espirometría normal que no revierte. Recomiendan repetir esa espirometría cuando el niño tiene síntomas o tiene una crisis, o repetir la espirometría luego de 3 meses de corticoide inhalado y ver si revierte. Otra forma es también que el niño pueda llevar un flujómetro a casa y ver si hay variabilidad con el aumento del flujo expiratorio forzado, del flujo expiratorio pico más del 13% luego del uso de broncodilatadores, o una variación mayor al 13% en una medición 2 veces al día. Hay muchas formas de tratar de evaluar esta reversibilidad, pero el GINA sugiere que en todo niño mayor de 5 a 6 años debería comprobarse la función pulmonar para hacer el diagnóstico de asma. El siguiente. Algo importante cuando evaluamos un niño con diagnóstico de asma es que puede tener un diagnóstico diferente que nosotros estamos tratando con asma. Hay enfermedades que se pueden presentar con sibilancias y tos y que pueden parecernos asma, pero que hay algunas claves que nos podrían ayudar en el diagnóstico. Por ejemplo, la tos húmeda crónica en un niño que no gana bien peso o que tiene ciatorrea, que son heces grasosas, malolientes, muy pastosas, podría hacernos pensar en fibrosis quística. La fibrosis quística se diagnostica con 2 test de cloro en sudor positivos. En el Perú solamente hay 2 lugares o 2 laboratorios donde se hace test de cloro en sudor. No se hace en ningún hospital del estado, pero debería sospecharse si el paciente no responde a la medicación, tiene ciatorrea, no gana peso, y a la vez hay una enfermedad, mucho compromiso también de sinusitis recurrente que pueden tener estos pacientes. Las inmunodeficiencias también entran en el diagnóstico diferencial, ya que las infecciones pulmonares en niños con inmunodeficiencias primarias podrían presentarse muchas veces con sibilancias. Sin embargo, estos niños suelen tener además infecciones sistémicas desde los primeros meses de vida y son infecciones y tienen un compromiso grave. También podría estar afectado el crecimiento. La discinesia ciliar primaria es una enfermedad en la cual los cilios no tienen un movimiento adecuado. Los niños pueden tener tos crónica, sinusitis, otitis, hay gran compromiso de la vía aérea superior. Se parece a la fibrosis quística, sin embargo, el compromiso ponderal no es tan significativo porque no suelen tener insuficiencia pancreática. Hay que sospecharla y en muchos casos vemos acá en el hospital cuando hay defectos de la lateralidad, cuando hay situs inversus o cuando hay dextrocardia. La bronquitis bacteriana prolongada se define como aquella tos crónica húmeda, es decir, la que dura más de un mes, que no resuelve con broncodilatadores, pero que tiene buena respuesta a antibióticos. Y se presenta sobre todo en lactantes o niños pequeños, y las causas más comunes son Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenza. Las malasias de vía aérea también se puede presentar con sibilancias. Es muy frecuente que niños con traqueomalacia lleguen a la emergencia con sibilancias, pero estas sibilancias suelen ser monofónicas, se escuchan igual en todos los campos pulmonares. Muchas veces se asocia estridor y alguna comorbilidad, como pacientes que tienen niños posoperados de atresia esofágica. El cuerpo extraño en la vía aérea
también debemos pensarlo si tenemos un niño con asma que no responde a la medicación, si tiene atelectasias persistentes y si ha habido algún episodio brusco de atragantamiento. La tos habitual es una tos prolongada, generalmente seca en niños que no tienen ninguna enfermedad y que clásicamente desaparece cuando el niño duerme. Tose mucho cuando está despierto, cuando se le presta atención y el niño duerme y se va la luz. La disfunción de cuerdas focales, que la vamos a ver posteriormente, y la bronquiolitis obliterante, que tiene criterios clínicos como una infección severa, criterios imagenológicos como imagen en mosaico en la tomografía, y el niño ha tenido una infección por adenovirus, que es muy característica de la asociación, y tiene sibilantes persistentes que no mejoran con broncodilatadores. Entonces, una vez que yo evalúo a un niño que tiene asma, no responde a la medicación, evalúo uno si tiene asma y le hago todas las otras preguntas, evalúo la anamnesis, le hago preguntas a la mamá para ver si no tiene otra enfermedad que puede parecerse. Luego que no, que el niño es un niño que crece bien, que el papá es asmático, que tiene características que me hacen pensar en asma, no tiene otra anormalidad, yo paso a ver la técnica inhalatoria. La técnica inhalatoria, aunque parezca trillado y lo van a escuchar mucho, es importante porque se dan dosis muy bajas de medicación que tienen que atravesar las vías respiratorias para llegar al sitio donde tienen que actuar. Cuando se ha evaluado cómo es la técnica inhalatoria en los niños, se ha visto que casi la mitad de pacientes usan mal los inhaladores. La técnica es inadecuada. Y 15% usan un dispositivo inadecuado. Esos son dispositivos para administrar medicación. Generalmente los inhaladores que usamos acá, hay inhaladores en MDI, inhaladores en polvo seco, el que usamos son estos, que son en MDI. Cuando evaluamos un niño hay que preguntarle, uno, si usa la aerocámara, porque muchas veces, y cuando no preguntamos, la mamá le pone de frente en la boca. Eso en niños no sirve, porque cuando uno usa directamente en la boca, las partículas del inhalador salen grandes y salen a mucha velocidad, y a donde van a ir es a la garganta. Entonces se va a quedar ahí y va a llegar muy poca medicación hacia las vías respiratorias inferiores. Por eso es que necesitamos usar una aerocámara en niños que no hacen una técnica inhalatoria adecuada para que estas partículas lleguen en menor tamaño y a menor velocidad y puedan llegar a la vía distal, ¿no? Entonces, no pueden usarlo directamente, tienen que usar una aerocámara. Probablemente los niños, que esto simplemente no es porque se le marque, sino porque esto se puede usar como boquilla, directamente en niños mayores de 4 años. En los niños menores de 4 años se puede usar con la mascarilla para que cubra nariz y boca, y niños mayores pueden usarlo directamente con boquilla. Acá también hay con boquilla, sí tenemos. Cuando pedimos mascarilla de adulto, esto va a venir con una boquilla, la mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces. Los niños mayores de 4 años podrían usar directamente esto a la boca. Entonces, hay que preguntar cuál es el dispositivo que están usando. Fíjense, cuando uso solo el MDI solo, hay diferencia con el depósito cuando uso el MDI con el espaciador. Cuando uso el MDI solo, o sea, el niño se pone en la boca el inhalador, la cantidad que llega a pulmones es esta y la cantidad que se queda en orofaringe es mucho mayor. Acá no va a tener ningún efecto de la aplicación. Y cuando uso un MDI más un espaciador, la cantidad que se deposita en pulmones aumenta mucho en comparación al orofaringe. Llega donde le tiene que llegar. Entonces, no hay duda que debe ser usada con aerocámara. La técnica, aunque no lo crean, sirve siempre preguntarle a la mamá cómo lo usa. No sé si han visto ese segmento del Dr. House, donde la mamá le dice, el medicamento no me ayuda en nada, y realmente se lo está poniendo acá. Entonces, y eso, aunque no crean, pasa. No tengo el video porque no tengo la autorización de pasarlo, pero Héctor Núñez, del Hospital del Niño de Breña, fue una mamá y le decía, bueno, mi hijita no mejora con el inhalador, y le decía, señora, pero usted le pone, sí le pongo, cuento 30 segundos, luego saco, espero un minuto, vuelvo a ver, y lo que hacía la mamá es ponerle en la nariz. Contaba, efectivamente, 1, 2, 3, pero le ponía en la nariz. Entonces, siempre tratamos de preguntarle al niño, a la mamá, y decirle, señora, ¿usa ese inhalador? ¿Cómo lo usa? Los errores más frecuentes son, uno, hay los que no destapan, aunque parezca
simple y sencillo. Hay que destapar el medicamento porque hay personas que lo ponen directamente. Destapar la medicación. Luego hay que agitarla. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas veces agarran y se lo ponen de frente. Probablemente puede salir solo el propelente y no se ha mezclado con la medicación. Luego de colocarlo, a ver, Manuel, pasa al frente. No, mentira. No. Luego hay que colocarlo en la cara. Tiene que estar bien presionado. Hay estudios donde la concentración en los pulmones disminuye cuando se pone con la cámara, con la mascarilla ajustada y versus cuando no se ajusta la mascarilla. Y eso también sucede para la nebulización. Hay que ajustarlo bien, el niño debe estar sentado. Y si el niño colabora, podría hacer una inhalación profunda, unos 3 o 4 segundos, aguantar 10 segundos la respiración y botar. Si el niño no es pequeñito y no colabora, debemos contar que haga 6 respiraciones. A veces le dicen a la señora, cuente hasta 30, cuente. El niño probablemente se aburra. Debe hacer 6 respiraciones con la mascarilla puesta. ¿Okay? Cuando son 2 puffs, y este es otro error común, y es error en enfermería también, que le ponen 1 y 2. No es así. Un puff se agita, se pone, se dispara, 6 respiraciones, se saca, se espera 1 minuto, se vuelve a agitar y se vuelve a poner. Puede ser trillado, ya lo han escuchado, pero de verdad no lo hacen así. Otro error es que lo ponen para abajo, que tampoco sirve. ¿Okay? Entonces, para adelante. Ya. Entonces, esas son las cosas que hay que verificar y muchas veces, cuando luego hacen bien la inhalación, teníamos una paciente, le habían trasplantado de progenitores hematopoyéticos por, no me acuerdo si era una inmunodeficiencia primaria o era leucemia, quina. Y esa niña venía silbando todas las veces, y silbaba y silbaba. Entonces pensábamos que podía estar haciendo una bronquiolitis obliterante post-trasplante, porque era así. Le hicimos tomografía en inspiración. ¿Y qué pasó? Un día que viene a su control, con mi colega, con la doctora Regna, le dice, señora, ¿y cómo usa su inhalador? Y la verdad es que le ponía directamente. Aprendió a usar con su aerocámara y dejó de silbar. Era una niña que probablemente tenía asma. Entonces, es increíble la forma como los padres no usan la medicación adecuadamente. ¿Sí? Siguiente. Otra es la supervisión. Mi hijito, él se pone solo. Un niño de 5 años, un niño no se puede poner solo la medicación. Tiene que ponérsela a un adulto. ¿Okay? ¿El siguiente? Otro factor importante. La realidad es que tenemos esto, no tenemos, probablemente no tengamos aerocámaras que vienen recubiertas con algún material especial. ¿Y qué pasa acá? Si yo pongo un pelo dentro de acá, ¿a dónde se va a ir el pelo? Se va a pegar acá, ¿no es cierto? Al plástico, porque eso tiene carga electrostática. Igual se va a pegar la medicación y va a ser menos lo que llegue. De la cantidad que se dispensa, probablemente llegue menos del 20% a la vía respiratoria. Una forma de hacer que la medicación llegue mejor a la vía respiratoria distal con estas cámaras que son baratas es lavarla con jabón. ¿Okay? Fíjense la cantidad. Cuando yo me compro una aerocámara nueva, la mamá se compra feliz su aerocámara nueva, el niño está con una crisis, y miren la cantidad de medicamento que se queda en la cámara y la cantidad de medicamento que llega a pulmón. Todo el medicamento se queda en la cámara. La cámara está llena de medicamento y al pulmón llega muy poquito. Cuando se usa un detergente para recubrir la cámara, y eso es como, se puede poner una tina, se ponen 2 gotas de jabón, pueden dejar enjuagar y lo secan, sin pasar, porque si le pasan algo que seque, probablemente va a cargar más la cámara. Eso es una forma de hacer que la medicación no se pegue tanto en la cámara, es decir, disminuye la carga electrostática y le llega mejor al pulmón. Otra cosa es la adherencia. La adherencia probablemente en más de la mitad de los pacientes es subóptima. Uno le dice al papá, señor, ¿ha usado el medicamento? Sí, sí lo he usado. Probablemente la mejor forma de evaluar es a la semana cuántas veces lo usa. Y es increíble que lo usan mucho menos de lo que nosotros creemos y mucho menos de lo que el papá lo cree. ¿Por qué no se adhieren a la medicación? Una decisión consciente.
porque hay una inhalofobia. No solo de los papás, de los médicos. Escucho todavía mamás que me dicen, doctora, mi médico me ha dicho que tengo que usar, vamos a hacer todo lo posible para que no usen inhalador. ¿Pero por qué? No sé cuál es el motivo. Si tienes sibilancias, la terapia de primera elección es la terapia inhalatoria. Es más segura y es más efectiva. Es una forma diferente de dar la medicación. Entonces, hay que sacarse, vamos a hacer todo lo posible para que no use inhalador. Si no lo necesita, pues no lo necesita, pero si lo necesita, hay que usarlo. Entonces, decisión consciente porque hay la creencia de que genera asma o que produce algún tipo de adicción, que no es verdad. Y otra es el olvido, porque sí es cierto, cualquier persona que tenga una enfermedad en la que tenga que usar una medicación 2 veces al día, es probable que no lo recuerde, o que se olvide, o que salga, o que se le pase. ¿Qué consecuencias tiene una mala adherencia? Definitivamente el niño va a tener más exacerbaciones, el asma, el control del asma va a ser pobre, va a usar más servicios de salud, va a ir más a emergencia, va a ir más a consulta, puede hospitalizarse y va a usar medicación innecesaria, porque si yo tengo un niño que tiene asma y no está mejorando con la medicación, lo que hacemos es subir un paso en el tratamiento de asma. Le vamos a dar terapia que probablemente el niño no necesite, que se hubiera solucionado corrigiendo lo anterior. La medicación más efectiva para tratar asma es el corticoide inhalado dosis baja. Esa es la medicación más efectiva. Más que eso, las demás agregan un poquito en la efectividad. Cuando se han hecho estudios para ver si intervenciones para mejorar la adherencia del asma sirven, sí sirven. Este es un estudio que tiene 2 fases. En la primera fase evaluaron cuál es la adherencia en niños que tienen asma de difícil control, y con solo una entrevista y explicarles cómo es la terapia inhalatoria y por qué es importante que la use, mejoraron la adherencia en 77% de pacientes. Y la segunda fase es un ensayo clínico donde hicieron una intervención en un grupo y otra intervención, y no hicieron intervención en otro grupo. ¿Y qué encontraron? Sí. Encontraron que la adherencia al tratamiento fue mejor en el grupo que se hizo en la intervención a los 6 meses y a los 12 meses. Hubo diferencia en la dosis de corticoide inhalado. Los que se adhirieron más necesitaron menos dosis de corticoide inhalado, y los que hicieron mejor adherencia al tratamiento necesitaron menos cursos de prednisona y oral. Además, la función pulmonar, que es un objetivo importante en asma, fue mejor en niños que recibieron intervención y que usaron mejor su medicación. El siguiente. Otro factor por el que preguntamos cuando un niño no responde a la medicación es el medio ambiente. Esto no es muy frecuente en Lima, el uso de cocinas de leña, de calentadores con querosene, pero en la sierra sí es importante. Muchas veces los niños de la sierra, uno dice, uy, ahí el friaje, se van a enfermar, pero probablemente no es el frío el que enferma, son los factores que se asocian al frío. Y estas personas tienen la cocina de leña dentro de la casa y en el invierno se meten todos juntos ahí, están hacinados, son niños desnutridos. O sea, son esos factores, y no llevar colchas o brazadas para que se abriguen, probablemente donde esté la solución a estos problemas. El tabaquismo, preguntamos si la mamá o el papá fuman, porque la exposición secundaria al humo de tabaco ha demostrado resistencia a los corticoides. Entonces, si un niño no responde, puede estar haciendo alguna resistencia al corticoide inhalado por tabaquismo. La mamá fuma, pero fuma fuera de la casa. Sí, pero la ropa entra oliendo. Entonces, realmente no debe fumar ni fuera ni dentro de la casa. Y la exposición a alergenos se ha asociado a resistencia a corticoides por varios mecanismos y debe ser evaluada, ¿no? La presencia de factores que puedan estar asociados a la presencia de ácaros de polvo o de caspa del pelo de los animales, que son uno de los alergenos más comunes. Incluso la exposición a alergenos se asocia a pobre control de asma en personas que no están sensibilizadas para estos alergenos. O sea, es importante. En la visita hospitalaria se puede evaluar los síntomas, se podría evaluar pretest para evaluar si hay alguna sensibilización en alergenos. El FENO es una prueba que nos sirve para evaluar la inflamación eosinofílica. La espirometría debería realizarse y ver si hay respuesta a broncodilatadores para el diagnóstico y para el seguimiento de la función pulmonar. Y el recuento de células en esputo inducido podría ayudarnos a evaluar si hay una inflamación eosinofílica o no.
que puede guiarnos en el tratamiento y que podrían servir en algunos casos. La visita domiciliaria podría ser un sueño en nuestro país, ¿no? Pero en otros lugares sí se hace visita domiciliaria. En los niños que tienen asma y no controlan, las enfermeras hacen una visita en el domicilio y evalúan si el niño usa la medicación y qué es lo que han encontrado. Han encontrado que los inhaladores están vencidos o que no tienen la medicación porque no la han recogido, que hay humo de tabaco en el ambiente, que hay exposición a alergenos y que puede haber factores psicosociales como conflictos en las familias, que sí está asociado por mecanismos neuroinmunológicos a tener un mal control de la enfermedad. Este es un estudio donde se hace una intervención con visitas domiciliarias por parte de enfermería, detectando aquellos factores que podrían estar contribuyendo a no controlar el asma, si el niño usa la medicación, si en el ambiente hay alergenos, si está expuesto a estos factores, y se educa sobre ellos. Y fíjense que cuando se evaluó inicialmente estos pacientes que tenían asma de difícil control, se evaluó a los 6 meses y a los 12 meses de estas visitas domiciliarias en las que se educaba a estos pacientes, la visita a emergencias y las hospitalizaciones disminuyeron en un 66% y en un 80 a 85%. La siguiente. Los días perdidos en el colegio, los días perdidos en el trabajo también disminuyeron en 45 y 50% respectivamente. Y la limitación de la actividad física disminuyó. Lo que aumentó es el grado de control según algunas definiciones. La siguiente, por favor. Otra cosa importante para evaluar a los niños que tienen asma de difícil control es evaluar las comorbilidades. La vía aérea realmente es un continuum, pero en la práctica se da que el que ve la vía aérea superior es un médico y el que ve la vía aérea inferior es otro médico, y realmente no tiene mucho sentido en la práctica. Vía aérea superior se considera hasta laringe y debajo vía aérea inferior. Probablemente los síntomas de vía aérea superior y vía aérea inferior van a tener desencadenantes comunes, y el origen de los síntomas pueden tener una etiología común. Muchas veces los niños que tienen asma en una crisis también tienen síntomas de rinitis. La rinitis puede dar síntomas que se parecen al asma, y si no controlamos la rinitis, los niños con asma probablemente sea más difícil controlar. Hay asociación entre rinitis y asma definitivamente. 80% de los pacientes con asma tienen rinitis y 15% de los pacientes con rinitis tienen asma. No tratar la rinitis aumenta la morbilidad por asma, aumenta que los niños visiten más la emergencia o que vengan más a la enfermedad por reflujo gastroesofágico está asociada a enfermedad pulmonar definitivamente, y es un círculo vicioso. Los niños con enfermedad pulmonar, si se dan cuenta, respiran. Esa es la respiración. Eso hace que la presión negativa de la caja torácica sea mucho mayor, predisponiendo al reflujo. Y a la vez el reflujo puede estimular, uno que puede causar aspiración, y otra que puede estimular el nervio vago y producir broncoconstricción refleja. Entonces están asociados. Probablemente hasta el 80% de niños con asma pueden tener reflujo en algunos estudios. Esta es una revisión sistemática del 2003, es antigua, pero no hay otra. En esta revisión, evaluaron si el tratamiento del reflujo mejora los síntomas de asma en niños, y lo que se vio es que en los pacientes asmáticos con reflujo no mejoraron los síntomas de asma luego del tratamiento del reflujo. Y es que hay una relación entre amor-odio y el asma y el reflujo. Sabemos que existe, que están relacionados, que el mecanismo patológico lo explica, pero tratar el reflujo no siempre mejora el asma. Probablemente hay un subgrupo de todos estos pacientes que sí podrían responder, pero es difícil saber quiénes van a ser los que responden, y desgraciadamente en nuestro medio no tenemos el gol estándar para diagnosticar el reflujo gastroesofágico, que es la pechimetría con impedancia. Muchas veces cuando el niño no responde o tiene síntomas de reflujo, podemos dar tratamiento empírico y ver si mejora, pero es en la gran minoría de pacientes. La obesidad. La obesidad, este año se publicó una revisión sistemática donde evalúa si la obesidad es un factor de riesgo para asma en un estudio de casos y controles, se revisó varios estudios de casos y controles, y sí, el sobrepeso y la obesidad están asociados a asma.
pero puede haber algunos factores confusores. El reflujo puede ser más común en pacientes obesos y puede estar asociado a asma. El apnea obstructiva de sueño puede estar asociado en ambos. Sabemos que la leptina que se produce en las células grasas puede tener cierto efecto inflamatorio en las vías respiratorias, entonces hay asociación. Se ha visto que los niños obesos tienen más exacerbaciones por asma y la obesidad podría darnos alguna forma de resistencia a esteroides. Por lo que se recomienda que los niños que tienen asma y no se controla la enfermedad sean evaluados y se ponga especial interés en que estos niños reduzcan el peso, ¿no? Además, hay una correlación negativa entre el índice de masa corporal y la función pulmonar. Conforme aumenta el índice de masa corporal, va a bajar la función pulmonar. Entonces, por eso es importante. La disfunción de cuerdas vocales puede ser a la vez una comorbilidad o un diagnóstico diferencial. Esta es una patología que es un poco difícil de diagnosticar, porque lo que se tiene que hacer para diagnosticarla les voy a contar cómo es. Yo no me dejaría hacer eso, pero sí, o sea, realmente es lo que se tiene. ¿En quiénes se da la difusión de cuerdas vocales? Hay que pensarlos en mujeres, adolescentes, que tienen síntomas de disnea, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, disfonía, cuando hacen ejercicio. Eso puede parecer asma, ¿no? Sí, empieza a correr y empieza a faltarle el aire, puede tener algunos sibilantes, pero puede ser que esta mujer tenga disfunción de cuerdas vocales. Normalmente en la inspiración las cuerdas vocales se abren y en la expiración se cierran. En esta disfunción pasa lo contrario. Mientras esta persona inspira, las cuerdas se cierran y mientras expira, se abren. El tratamiento de esto no son broncodilatadores, no responden a broncodilatadores, el tratamiento es terapia del lenguaje. Y probablemente calmar la ansiedad y todos los factores que están asociados a eso. ¿Cómo se diagnostica? Se debe poner a la persona, a la chica o al chico, en una faja, hacer ejercicio, y luego se sienta y le hacen una nasolaringoscopía. Le piden que hable y ver si durante la inspiración se abren o se cierran las puertas. Despierto, ¿no? Así se hace un poquito feo, pero sí es. Por la espirometría podría sugerir el aplanamiento de la curva inspiratoria. El apnea obstructiva del sueño, este es un estudio que se publicó el año pasado en el Pediatría Pulmonar de Lima. Se ha visto que la apnea obstructiva del sueño, aquellos niños que son roncadores, que pueden tener apneas durante el sueño, tienen mayor inflamación de vías respiratorias. Se ha visto esa asociación. A la vez el asma también está asociada a inflamación tanto de vías aéreas como sistémicas. Sin embargo, no encontraron asociación en el control de asma y apnea obstructiva del sueño en niños que no sean obesos. En los obesos probablemente hay asociación, en los no obesos no se ha encontrado esa asociación. En adultos sí. En adultos recomiendan que todo adulto con asma que no mejore con el tratamiento sea evaluado para apnea obstructiva del sueño. En niños esa relación no está muy clara. La siguiente. Factores psicosociales. Se ha visto que los niños que mueren por asma, que ahora es mucho menos por la disponibilidad de formas de tratar las exacerbaciones de asma, tienen con mucha frecuencia factores psicosociales. Y aquellos chicos que han tenido episodios casi fatales de asma, aquellos que han ido a la UCI o que han sido intubados por asma, es frecuente encontrar patología psicosocial como negación generalmente se demoran en buscar tratamiento y ahí están involucrados mecanismos neuroinmunológicos que son para mí un poco difíciles de entender, pero que hay asociación. Entonces, cuando la mamá y el papá están divorciados o la mamá y el papá están peleando todo el día, el niño probablemente tenga más síntomas asociados a asma, y eso hay que informarles a los papás, porque podría hacerse intervenciones de evaluación por psicología para ayudar con el control de la enfermedad. La siguiente. Este es un estudio. La siguiente. Este es un estudio que se hizo para evaluar problemas de conducta en chicos que tenían asma de difícil control, y se encontró que de manera significativa aquellos que tenían asma de difícil control y los que no tenían más síntomas somáticos y tenían más problemas de pensamiento. Entonces, definitivamente un chico que no controla sus síntomas debería ser evaluado por psicología y darse soporte en este sentido, antes de estar subiendo más la medicación. Y bueno, finalmente el GINA
sugiere hacer estas revisiones en aquellos niños que se sospecha de asma de difícil control. El siguiente. Sin embargo, si el niño usa bien su terapia inhalatoria, el niño se realiza una espirometría que es sugestiva de asma, el niño recibe la medicación, pero el niño no controla, eso pasa a ser asma severa, que como les dije no es el tópico de hoy porque sí entra muchos aspectos más que podrían ser otra hora de charla. Y en resumen, lo que evalúa es el fenotipo de asma. Hay niños que son asmáticos, pero no todos tienen inflamación eosinofílica. Se podría hacer un estudio del esputo para ver si hay eosinófilos o en sangre, evaluar el IgE, o hacer una broncoscopía para evaluar la cantidad de eosinófilos que hay en la vía respiratoria. Hay tratamientos no biológicos, como el ipratropio, que es un anticolinérgico de acción prolongada que puede agregarse a las personas, a los chicos que hacen tratamiento. Se puede usar corticoides inhalados a dosis intercalada. Con respecto a la inmunoterapia, hay una revisión Cochrane en el año 2015, donde ellos no pueden concluir que la inmunoterapia sirva en los pacientes con asma, porque la mayoría de estudios se han hecho en pacientes sin seguir la metodología adecuada para clasificar la severidad de asma, y la mayoría de estudios han sido en niños que tienen asma leve e intermitente. Entonces no pueden llegar a mayores conclusiones. El uso de biológicos, en nuestro medio existe el omalizumab, que es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal anti-IgE, que se puede usar en niños mayores de 6 años, pero ojo que es el paso 5. Significa que se ha hecho todos los pasos anteriores de tratamiento, nunca uno va de frente. Ahora hay también los anti-IL-5, como el mepolizumab, que está aprobado para niños mayores de 12 años, no hay en el país, pero podría usarse estos medicamentos en niños que tienen síntomas persistentes. Y finalmente, evaluar la respuesta. Eso es todo lo que...